¿no? Así que... Contentísimo. No, bien. Y después, obviamente que, y ya me meto en la actualidad, no pude soltar la película Expert, que no es una película, es la vida más descarnada y real. Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque era imposible. Nos fuimos al viernes, al sábado, del viernes para el sábado, nos fuimos con la sensación de que el final era cantado, había muchísima presión interna, las crónicas dentro del gobierno, digo, mucha presión interna dentro del gobierno al presidente, que a última hora del viernes incluso había tomado la decisión de sostenerlo. Hay un posteo, ahora vamos a repasar un poco todo, pero lo que no deja de salir de las primeras planas es que Expert no podía explicar absolutamente nada de todo lo que se decía de él. Llegó a dar 6 versiones diferentes de las cosas, mintió descaradamente, mintió como nunca nos ha mentido un político a cámara, hablando directamente a cámara. Nunca pasó. Bueno, quizá, seguramente un poquito más de escéptico, pero eso pasó. Es como... No, en tan corto tiempo. En tan corto tiempo. Estoy con vos. Tan contundente. Tremendo. En tan corto tiempo, está bien lo que decís. Mentira. Está bien. Pero no, inconsistencia evidente. Es un plano más, es un plano más, porque que nos han mentido toda la vida. Para mí hay una... Pero no nos dimos cuenta, acá nos dábamos cuenta. Es que cómo no te vas a dar cuenta cuando va un día sale el video. Para mí esa fue la más elocuente, digamos, de las mentiras. En el video que compartíamos acá la semana pasada, que dice, yo cobré $200.000 de una minera, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, porque no sé qué. Y al Mina del pueblo. Y al día siguiente va y dice, bueno, de una minera que para mí me pagó Machado. Que era de Machado. No, un gran mentiroso. Me acabas de decir ayer que era una minera. Eso fue el sábado a la noche. Se fue el sábado a la noche. Pero quiero decir algo más. Insisto con esto, la mentira como una herramienta que no funciona, porque claramente el tipo a cada paso que daba se iba enredando y entregando una vez más, incluso con notas, dando notas a gente que no pregunta. Claro, la última fue con Anhelo en Mitre. Claro, Anhelo le dejó ahí pasar. Ahí es donde Expert reconoce que dice, bueno, el contrato fue con Machado. Y obviamente, faltaban un montón de... Ya está, pero es anecdótico. Dijo. Claro, me pagó Machado. Tenemos que ordenar esto, que ahí ya te suelto a vos, Moncho. Las últimas horas, hasta la caída, porque es la caída de Expert. Ahora ya... Y el para adelante. El para adelante es Santilli, que ya está siendo el frontman de este nuevo momento, y también lo que pueda pasar con la situación judicial de Machado, que también la Corte podría decidir algo en las próximas horas, y el presidente está involucrado, porque si hay una extradición la tiene que firmar el presidente. O sea que fíjense qué peliculón, la verdad peliculón, pero lamentablemente dramático, de la vida real argentina, que es vertiginosa, la caída de Expert. Este es el título de este arranque de programa, la caída. Que inclusive después va a tener un capítulo en la Cámara de Diputados, porque él sigue siendo titular de la Comisión de Presupuesto. Y ahí el presidente ya dijo, yo quiero que esté Berti Venegas Lynch, pero habrá que ver qué pasa, eso te lo contamos más adelante. Bien. Como bien vos marcabas, el viernes prácticamente todo el gobierno y los aliados le dijeron al presidente, tenés que sacar a Expert. Sacarlo ya. El viernes a la noche, cuando Expert entra a Olivos, era, lo tenés que sacar. Entra Expert a la reunión, no había uno en el gobierno que dijera, lo va a sostener. Por eso también es interesante ver cómo reacciona Milei ante las crisis. Expert se sentó con Milei y le dijo, me voy. Y Milei le dijo, vos no te vas, vos te quedás. Y lo sostuvo en la candidatura. Eso fue el viernes a la noche. A contramano de lo que decía hasta inclusive tanto Karina Milei como Santiago Caputo, los aliados del PRO, todos, absolutamente todos. Sí. El sábado da esa entrevista en Radio Mitre donde se pone a llorar. Bueno, ahí hay un montón de versiones que van cruzándose con versiones anteriores que había dado el martes en las entrevistas televisivas, después del video que graba en redes sociales, y ya la del sábado. Llegó a un punto máximo de empezar a reconocer esto que te decíamos. Sí, bueno, me pagó Machado. O sea, el empresario acusado de narcotráfico que está preso en Viedma y está esperando la extradición a los Estados Unidos. Hay un momento, Moncho, de esa entrevista que se la deja, bueno, el no hacer preguntas, que Anhelo se la deja pasar, que hasta dice que se fue de viaje al exterior. Sí. Dice, Anhelo le pregunta, ¿fue un solo viaje de campaña? Y balbucea a Expert porque sabe que va a volver a meter la pata. Y bueno, hubo un vuelo internacional, pero da a entender como que es como por fuera de estos 35, porque inclusive cuando no hay vuelos al exterior. No, y él dice, pero estos 35 por los que vos me estás preguntando, que son después hubo otro al exterior, pero... Hay un que ahí era una preguntita más, pero bueno. Pero ya había metido la pata Anhelo preguntándole por si solo eran esos. Sabido del libreto. Sí. El dato judicial es a ver cuántos pagos hubo, ¿no? El viernes cuando nos íbamos acá, te verdad que decíamos,
hay algunos dirigentes políticos que están muy interesados en que esto siga escalando, que ya empezaron a correr, a pasar algún dato de... Puede haber más pagos, además de estos 200.000. Mira, Boncho, déjame desconfiar, porque la dirigencia política estaba re interesada en Españuelo y terminó la campaña y no se interesó más por la Espera esta semana. Ahora se bajó Expert, vamos a ver. Semana. Sí, obvio. Recién estaba hablando con alguien que está en la causa y me dijo... Por eso, no... La dirigencia política, no la justicia. La dirigencia política. Por eso decíamos, a ver, que la causa la tenía Martínez de Giorgi acá en la Argentina. Martínez de Giorgi tomó algunas medidas, se encargó de empezar a decir, che, tampoco miren tan mal a la justicia argentina. Fuimos tomando declaraciones, una declaración de Expert y demás. Poco, muy poco. Y la información que nosotros recibíamos es por parte de la justicia de los Estados Unidos. Eso fue el sábado a la noche. El domingo a la mañana, ahora Maru nos va a sumar un datito más. Yo te voy a contar algo político de esto. El domingo a la mañana... todos los que estaban presionando del PRO y ministros al presidente para soltarlo de una vez, empezaron a presionar otra vez a todo quien quisiera llamarlo para decir, no llega el lunes. Milei ya tenía previsto una nota con Majul y todo indicaba que iba a comunicar ahí que Expert no iba a ser el candidato. Bueno, Expert se adelanta, hay un tuit que ahora si quieren lo vemos, y ahí es donde finalmente dice... Ya está. Por la Argentina, yo te lo voy a resumir. Doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. En la entrevista con Majul, Milei insiste con que él no lo quería echar, él no lo quería sacar. En estas elecciones la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia, dijo Expert. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Bueno, marca todo un largo texto. Con afecto y agradecimiento, José Luis Expert. Te hago un puntito también, porque hay tantas cosas pasaron. El viernes a la noche, Expert había tuiteado respondiéndole a Eduardo Feynman: Edu, no me bajo, el lunes nos vemos. O sea, que cuando salió de Casa de Gobierno, Milei no me bajo nada, nos vemos el lunes, le dijo. Porque lo digo porque a ese posteo las respuestas eran increíbles. Lo que pasa es que el viernes, lo que pasa es que empieza a correr la versión a la tardecita. Bueno, los chicos estaban acá en vivo. Empieza a correr la versión de que Expert se baja y son innumerables las fuentes oficiales que hacen trascender que está en Olivos, que llevó la renuncia, empiezan hasta a darle la explicación argumental que lo cubre un poco a Expert, diciendo, habló con su familia, el desgaste personal que está implicando todo esto. O sea, se intenta empezar a plantar el marco de todo el escenario para que se baje, y a las 10:20 de la noche tuitea, me quedo. No me bajo. Es una respuesta directa a Feynman, pero también a todo ese círculo que había, que era que estaba caía. Toda la televisión hablando de eso. El graph de todos los canales de televisión. Por los chicos ya habían terminado acá también. Pero también eso marca también que es una experiencia también para los que cubrimos esto, que es Milei. ¿Entendés? Por eso es como Milei y solo Milei. La gente de Carina diciendo se baja, Caputo diciendo se baja, Reitondo, todos los que podían. Macri. Se baja. Y todos, bueno, se baja. Entra a una reunión con Milei y se queda. ¿Viste? Es como hasta que Milei no... Después pasó lo que pasó. Se define todo, se cocina el domingo a la mañana, ¿no? Porque después del mediodía ardían los teléfonos, incluso. Hay un chat de la provincia, hay un chat de la mesa de la provincia de Buenos Aires, en la que están Karina y Santiago Caputo también, donde todos venían manifestando que no querían hacer campaña con Expert, que Expert no fuera al municipio, que la foto con Expert no. Eso se lo transmiten al presidente. Y después hay una gran dimensión, que es la dimensión judicial. Y acá hay dos cosas, ¿no? Una que también es que el enojo con Expert, más allá de la defensa pública que hace el presidente, que es un poco lo que pasó con Españolo y ese escándalo. ¿Qué más hay? Claro. ¿Qué más puede salir? O sea, ¿hasta dónde vamos a estar nosotros haciendo campaña con el corazón en la boca, para decirlo de una manera popular, sin saber qué es lo que va a venir? Y este tipo nos miente, porque nos dijo una cosa, después nos dice otra, entonces nosotros armamos una comunicación de crisis y no sucede. Hay una comunicación el domingo con los abogados de José Luis Expert para conocer qué es lo que pasa en la causa. Ahí la que tenía como toda la trama era Patricia Bullrich. Los abogados de José Luis Expert. De Expert se reúnen con el gobierno. Es una videollamada, es un contacto entre el gobierno, digamos, entiendo que también estuvo Guillermo Franco, donde también estuvo Patricia Bullrich, con
A ver, los defensores. ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Entiendo que Amerio también había advertido, che, miren que la situación es complicada. Porque a todo esto, José Luis Espert no está imputado en la Argentina. No, claro. Bueno, en Estados Unidos tampoco. Claro, mucho menos. Cuando Milei dice, yo no quiero que me definan la campaña, no quiero que me corra, en algún punto tiene razón, porque dice, che, ¿cómo me van a sacar a mi primer candidato en el distrito electoral más importante si ni siquiera está imputado por la justicia? Bueno, porque tu candidato hizo todo mal. Cuando digo hizo todo mal es mintió. Entonces, cuando el presidente habla de la honorabilidad de José Luis Espert, del heroísmo de dar un paso al costado, che, pero nos mintió en la cara a todos. Qué piña para Milei, ¿no? Milei. Bueno, qué piña para Milei. Lo que me cuentan a mí. Qué piña se come Milei, por Dios. Ayer a la noche yo tuve una conversación con una persona que está muy cerca del presidente. El presidente está entre dolido y enojado, porque no hay que olvidar también la dimensión personal, ¿no? Claro. Al final del camino también son personas. José Luis Espert era el hombre que impuso Milei como primer candidato, en contra de la opinión de su triángulo de hierro. Ni Karina de Milei, ni Santiago Caputo lo querían de primer candidato. Claro. Tampoco la única cosa que les queda en común por ahí. Claro, pero digo, entonces el tipo hizo su cruzada personal y dijo, yo le di mi palabra, va a ir primer candidato, entonces es un poco como, bueno, che, pará, esto lo decidí yo y lo estoy bancando y te banco en contra y después y salgo a los medios yo, que soy el último fusible del gobierno, porque soy el presidente de la nación, y vos después me decís que no te la bancás, porque en definitiva la renuncia ayer la termina decidiendo José Luis Espert. Y el presidente lo puede convencer el viernes, pero no lo puede estar convenciendo todos los días de que tiene que ser el primer candidato de su lista. Y además, otra cosa que me explicaban ayer es, José Luis Espert sabía que se quedaba si se atenía a hacer la campaña que le pedía el comando de campaña. ¿Por qué? Porque había mucho enojo también por la entrevista que da en A24, que dicen, él ahí respondió no con lo que le dijo el comando de campaña, sino con lo que le dijeron sus abogados. Entonces, si él va a hacer fueron medios, respuestas judiciales. Si él va a hacer medios pensando en lo que le tiene que decir a Comodoro Pi, no podemos. No nos sirve. Claro. No podemos, y él eso lo tenía claro. ¿Y se sabe qué le pedía el comando de campaña que dijera ese miércoles? No, una cosa más contundente. No cobré. No cobré. No podía decir no cobré. Claro, una cosa... Claro, pero estuvo muy evasivo, estuvo respondiendo como en sede judicial, es cierto. A mí cuando me lo dijeron, claro, sí, tiene sentido, porque me acordé de otra entrevista que hice en mi vida hace mucho tiempo de una persona que me respondió también en ese tono. A mí me sirvió muchísimo porque hice una gran nota. Me acuerdo. Pero vos sentadita solita en una sillita. Claro, esa entrevista tal cual. Y yo dije, este tipo no me está respondiendo a mí, pero bueno, no importa. Dicho esto, les quiero contar 2 datitos de algo que va a pasar ahora en un ratito nada más, porque estaba chequeando antes del aire. Todo esto que estamos diciendo es conversación pública. En los papeles, José Luis Espert sigue siendo el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Esto va a cambiar en más o menos una hora cuando los apoderados del partido de la Alianza Libertad Avanza, porque está con el PRO, hagan la presentación ante el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, que se llama Alejo Ramos Padilla, que van a presentar la renuncia, y junto con la renuncia, ¿saben qué es lo que va a pedir? Yo esto lo voy a decir así, sé que va a generar polémica, la reimpresión de la boleta. ¿Por qué es tan cara la boleta? Por el tipo de papel. La reimpresión de las boletas. Y esto es un temón, y esto es otro tema de discusión interna. Anoche hablaba una persona del gobierno que está muy metida en la campaña, que me decía, no, pero ¿para qué vamos a pedir la reimpresión de la boleta? Eso entra así como de choque frontal con nuestro discurso de la casta, la plata, el derroche en... Entonces... y bueno, pero vas a tener la foto de Espert en la boleta. Claro. Bueno, pero todo el mundo ya va a saber que Espert no es el candidato y eso es bueno, pero ese... Y bueno, pero ese es mal... Y bueno, pero ahora vas a tener que... explicar. Problema, No, la campaña... Che, ¿no era que no había plata? La oposición ya está haciendo... Deben ser $10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Bueno, pero ¿sabes cuánto vale? Pero ya está hecha la comparación, te lo voy a buscar, de cuántos Garraham son, cuánta... Claro. Es complejo. Sí, obvio. Bueno, para el discurso... Tragá y seguí. No hay ninguno, dale. Pero, bueno, no, ese es tu problema, pagalas vos. Quiero decir... que la pague el espacio político. Para el discurso del gobierno es complicado eso, porque, che, me está diciendo que no hay plata para nada, y esto que equivale a tantas jubilaciones, que equivale a tanto presupuesto del Garrahan, que es complicado de articular. Es para hacer tu boleta porque tu candidato es narco, como dice en el discurso de la oposición. Entonces hay un sector del gobierno que dice, mirá, el mal menor es banquemos Espert y no gastemos la plata. Está muy bien la decisión de finalmente para decir una a favor de del gobierno. Lo sacaron. ¿La sacaste? Sí. Lo tenían que sacar. Una a favor, pues si no, la verdad,
Fueron rápido el tumor. Era un tumor. No, no fueron rápido. Bueno, 10 días. 4 días, 10 días. No, Gonza, no fueron rápido. Gonza, una semana. Bueno, en campaña una semana. Pero era posible que no pasara. Pero, igual, pará. Se bajó Esper. Gonzalo, ayer el presidente ayer yo te voy a leer algo. Lo sacaron. En esto de armar y romper alianzas, yo sé que es espectacular. O sea, Twitter está en su mejor momento, chicos. ¿Quién dijo Santilli, el candidato del TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos? El tipo que dice abiertamente que vive de sus negocios, recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires. Firma Javier Milei. Sí, lo escuché. Ya sé que vos sí, Gonzalo, estoy contando. No, pero 5 de julio del 2023. Twitter está en su mejor momento. Ayer las fuerzas del cielo y el ecosistema de tuiteros del gobierno, la verdad que estuvo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Se adelantaron a esto que está haciendo Ramón con el caso. O sea, que ya empezaron a hacer. Entonces le ponía, por ejemplo, había uno del Gordo Dan, de Daniel Parisini, con Juan Doe, que es funcionario, decía que tenía un tuit que decía el Colo Santilli es invotable. Entonces lo retuitea el Gordo Dan anoche y pone, esto diría Juan si no estuviera totalmente subido a la santineta. A la santineta. Como adelantándose a esto de, che, me van a tirar con el archivo. La realidad de dinámica cambiamos y hice una cosa gráfica también que era todo ya con el pelo rojo. Claro. Sí. Un poco como la sátira de la situación, digamos. Exactamente. Ese encontraron la vuelta a lo hecho está. Y es el registro de ellos. Eso estaba bien, es una buena respuesta. Estuvieron rápidos. Exacto. Bueno, muy bien. Está con nosotros Pablo Salinas escuchándonos, analista político. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué hace el gobierno con todo este desorden, este vértigo, ¿no? De estas horas. Es un gobierno muy improvisado. Yo vengo llevando un registro de los funcionarios políticos que van saliendo. Son 172 hasta el momento. Y creo que esa improvisación se ve en este tipo de decisiones. ¿172 funcionarios ya salieron? Políticos. O sea, de subsecretario para arriba. Ok. ¿Y ahora? No cargo menor. No cargo menor. ¿Y qué necesitas para ordenar? ¿Necesitas pedirle ayuda? No sé, de repente lo estoy viendo a Santilli, ¿no? Hoy lo escuché Santilli temprano, estaba hablando con Feynman. De repente hay alguien que, te guste o no, casta sí, casta no, recontra casta, pero que articula una idea. Rápidamente hay un matiz diferente del que veníamos escuchando. Sí, es un matiz diferente, tienen que salir de un brete importante, es el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, no menor. Se nacionaliza la interpretación de todo esto. Claro. Y en ese sentido, bueno, tienen que rearmar. Lo que pasa es que no hay tiempo. Lo decían recién, más allá de reimpresión sí, reimpresión no, si se baja la candidatura te quedan 20 días corridos y 14 días hábiles para reimprimir millones de boletas. Y vos preguntás por qué tan caras, porque también son a color y son gigantes, y es un papel especial y bueno... 0,60 centavos de dólar, creo, por boleta. Y no es uno o dos colores, son un montón de colores, son un montón de distintos gramajes, cosas muy técnicas. Bueno, eso hace que sean casi un dólar. Muy caras y obviamente todo eso te lleva y a esta discusión de la casta, del gasto y demás. Claro. El gobierno no supo salir a tiempo del brete. Mira, el gobierno no supo salir a tiempo del brete. Lo decían antes, ustedes, que sí, que no, que lo sostengo, que no, cómo gestiona ante la crisis Milei. Bueno, otra vez vuelvo al tema del amateurismo, que es fundamental. El amateurismo, estamos hablando de quienes son responsables de gobernar nuestras vidas, ¿no? Sí. Dale, Maru. No, perdón, porque ¿es amateurismo o es una forma de funcionamiento donde... Porque yo entiendo si todo el gobierno, pero en el gobierno del primer momento estaban diciendo, bueno, ya... Y al que no parece que no se lo podía convencer era el presidente de la Nación. Entonces, digo, hay una mirada en la del gobierno que de mucho, porque uno habla, digamos, que coincidan con que, bueno, que dé un paso al costado, sobre todo después de la entrevista de A24, ¿no? Sí. Le das una chance, bueno, hace esto, bueno, chao, qué sé yo, hicimos lo que pudimos. Y el presidente... El amateurismo le involucra al presidente y a su círculo cercano. No tengo ninguna duda. ¿Pero por amateur o hay una característica de personalidad o cuando vos estás en ese lugar de poder te hace pensar por ahí que, no sé? Hay una lógica de método político, hay, como siempre, varios manuales, ¿no? Entonces vos decís, no, si están criticando a un funcionario mío, lo voy a sostener hasta las últimas consecuencias. Ha pasado en otro gobierno, que más criticaban a funcionarios, más los sostenían. El caso de Amado Vudú, ¿no? Hay un montón de casos. Ahora, la verdad que recuerdo pocos casos de un ataque a una persona sospechada de vínculos con el narcotráfico, ¿no? Muy duro. Claro. Muy duro. Y a diferencia de lo que uno podría decir, bueno, caso Libra
que es muy abstracto de entender, de explicar, criptos, todo como queda lejos. Sí. El narco lo entendemos absolutamente todos. El que vive en un barrio vulnerable y está preocupado por sus hijas, por sus hijos, que no caigan ni en drogarse, ni en la red de dinero fácil, entre comillas, por laburar en eso, por problemas en la familia, por problemas personales. No hay que explicarlo al narcotráfico, se explica solo. Y ahí te es un problemón. Y no se supo leer esto. ¿Y cuándo crees vos que se... A ver, porque vos trabajás mucho en el Congreso. Y seguís mucho también la agenda parlamentaria. ¿Cuándo crees que se corta la inercia ganadora que tenía Milei? Ahí, porque viste que el Congreso empezó a dar señales. El miércoles vamos a ver lo que va a pasar, pero se viene un show brutal para sacar a Gaspar de la comisión. Va a ser tremendo el Congreso. ¿Cuándo crees que pasó? El gobierno, más o menos, yo lo tengo hace como 2 meses, ha perdido el control de la agenda pública. Eso para un gobierno es complejo. Cuando vos... ¿Qué quiere decir perder el control de la agenda para quienes nos ven? Dejás de gobernar lo que se habla del día a día de Argentina y de tu gestión y demás. Vos dejás de imponer y te empezás a defender porque lo impone otro. Sí. Y estamos en política y si te lo impone otro es porque vas a la pelea, digamos, y funciona. Y no logra recuperarlo. Hubo un intento importante hace unos 10 días cuando fue el viaje del presidente, hubo una cumbre con Donald Trump y demás. Casualmente también roza a lo que estamos hablando, porque aparentemente los intermediarios habrían sido más... Los que tuvieron más éxito en lograr eso, según lo que cubren todos los periodistas que fueron o que están muy metidos, es una diplomacia paralela con los mismos nombres de lo que estamos hablando. Entonces, también complicado. Y no se logró, porque vuelvo otra vez al tema del tesoro, un préstamo, un swap, otra vez, ¿viste? Queda lejísimo. No entendí más nada. Queda lejísimo. Entonces, y esa pérdida, ¿no? Yo lo más o menos en de 2 meses, sí, empezó con el Congreso, empezó con las derrotas al no poder sostener los vetos. O sea, empezó primero con la votación de leyes en contra del gobierno, con números importantes. También perdió el control de la red social, me parece, ¿no? Porque todo el ejército digital que estaba tan compactado... Eso tiene una fecha muy concreta, que es el cierre de listas. El cierre de listas. Ese es el comienzo. A partir del cierre de listas, la calle digital del gobierno da un paso atrás, como cuando veas los 3 chiflados de chico, y dejan adelante a uno y listo, que se haga. Ayer sentí que con lo de Santilli se reactivó eso, que hubo como una mini, no te voy a decir mística porque es un montón, pero como una cosita, ¿viste? Con lo de las pelucas, como tratar de decir, bueno, che, la sacamos adelante, como si hubiera algo, viste que el gobierno está siempre esta cosa de lo heroico, esto es para siempre y como nunca y lo más. Y... Sí, un esfuerzo de ponerse en ese lugar, de recuperar. Claro. Claro, y están como en la misma línea, hoy está el Movistar Arena, qué sé yo. Hoy está en la Arena. Un intento, el presidente va a tocar. Del cielo. Claro. Ahí va toda esa gente que quedó relegada. Ayer la foto de Milei con la banda... ¿La vieron la foto? Sí, en el ensayo. ¿Cómo no? Yo leí los comentarios. La banda del presidente. Había mucha puteada también. Sí, hay mucho eso. Y a ver, están todos arriba del mismo barco. Esa es la foto. Están todos arriba del mismo barco. A veces están en el puente de mando, a veces están en la sala de máquina. A veces ven el mar y a veces no. Claro. Están todos en el mismo barco. Y me parece que empieza a haber un mecanismo de supervivencia. Entonces, o hacemos... ¿En el gobierno? Claro, o cerramos filas entre todos y defendemos esto. Claro. O estamos todos en problemas. Ahora, ahí como no crees que hay una sensación de que en ese barco está solo el gobierno y en la orilla están los gobernadores que le dijeron después del 27 hablamos, está Macri que fue a verlo y se fue a España, están, o sea, medio como que verdaderamente aislado el gobierno flotando ahí en una especie El poder es cruel. Muy cruel. El poder es cruel en todos sus aspectos. La definición de la sociedad de fomento también es cruel, la interna. Arreglate, ¿no? Es un presidente. Claro. No hay abrazos y besos en discusiones del poder. Entonces, donde vos empezás a proyectar o empezás a estar en estado de necesidad y necesitas que alguien te dé capital político, los gobernadores, el expresidente o el Trump, quien sea, y te lo van a ir retaseando. Claro. O te lo van a ir cobrando más caro, ¿no? Y cada vez te va a salir todo más caro. No sé qué información tienen acá, pero lo que tengo yo es que en las 2 reuniones que hubo con Macri se empezó ya a hablar de, bueno, cuál van a ser las incorporaciones. Es cierto, Macri está en España, pero quedaron que hay un próximo encuentro cuando él vuelva. Cambio, y quiénes entrarían al gobierno, por ahí no en la... Y eso también. Bueno, no, el ministerio... No, ya no quiero que sea ministro, pero... Hay una explicación muy concreta a eso. Hay una explicación muy concreta. Producto de esta pérdida de intención de voto, de agenda y compañía, el escenario que se hablaba hace unos meses, la libertad arrasa, ¿no? Una elección legislativa
Como muy la del importante, 17 de Macri. Ya no existe. Imposible, claro. No existiendo el escenario de la libertad de raza, hay una sola consecuencia que ya está escrita en el título del día lunes, que es, más allá del porcentaje, más allá de quien logre imponerse en votos, en bancas o lo que fuere, el gobierno por sí mismo no va a llegar a tener el tercio de bloqueo propio en diputados. ¿A quién se lo va a pedir? Al que estaba sentado esperando, bancándose todos los arreglos, se llama Mauricio Macri, que va a quedar con un bloque pro más disminuido que el que está hoy, pero que es, sumados esos números malos de la Libertad Avanza, probablemente sean el tercio posible para obturar un posible juicio político y eventualmente poder sostener los vetos. Claro. Esa es la certeza que hoy está arriba de la mesa y Macri la conoce. ¿Y esa cuenta cómo da? Porque el PRO calcula que va a terminar con menos de 30 diputados. Claro, pasa que vos pensás que casi todo es para crecer, sobre todo para la Libertad Avanza. Lo que pasa es que hay que ver, yo creo que el gobierno está pensando también en la conversación con ese grupo de los gobernadores que ni en sus sueños más increíbles pensaron que iban a tener este escenario cuando armaron Provincias Unidas como un instrumento de conversación con el gobierno. Porque eso hay que decirlo también. Los gobernadores cuando arman Provincias Unidas no pensaban que iban a armar la alianza que podía ser gobierno en 2027. Dijeron, nosotros nos sentamos a hablar por separado con el gobierno y no logramos ni que nos den para un cordón cuneta. Claro. Le hacemos un mimo y nos devuelven con una trompada. Le decimos que sí, vamos, nos sentamos, nos sacamos la foto, vamos a morirnos de frío para el Pacto de Mayo. Nada. Bueno, hagamos otra cosa porque con esta gente hay que... ¿Qué hace? Y armemos un instrumento. ¿Qué es ese instrumento? Y un bloque de diputados que si nos tratan mal, les votamos en contra. Si nos tratan bien, les votamos a favor. Porque es eso. Nada nuevo bajo el sol, porque esto ya ocurrió hace no muchos años. Pero ahora están pensando que pueden tener un bloque de 20 diputados. Bueno, pero si no hay nada nuevo bajo el sol, significa que tampoco tiene que dramatizar el gobierno y puede decir, pará, sentémonos. Es lo que, no dramaticemos, pasó en la historia. Es lo que le pasó a Macri post 2017, aún con una buena elección de medio término, que tuvo que negociar sus leyes. Los primeros 2 años la negoció con el Frente Renovador, que era el bloque más grande en el medio de diputados, era para donde mirar el Frente Renovador pasaban las cosas, y después se llamó Argentina Federal, que eran los bloques de los gobernadores. Por eso digo, nada, no bajo el sol. Qué interesante el tema. Se vuelve a poner esto arriba de la mesa. Qué interesante el tema del largo aliento. Mira, yo que soy medio metafórico y me pongo con esas cosas, ¿no? El largo aliento en la política. Porque finalmente Macri, que estaba cacheteado y todo lo que... Fíjate que el largo aliento es... No quemes naves porque la serenata es larga. Y en algún momento vuelven a cambiar. Esto es una actividad es una actividad de alto rendimiento y los que la saben, o sea, los que saben jugar a este deporte son maratonistas. Son 42. No son corredores de 10 kilómetros, de 5. Tal cual. Pero ojo, porque me parece que también en el largo aliento Macri está atado a la suerte de este gobierno. No tengo duda, pero... cómo el orden de las fuerzas va, la dinámica de fuerzas va cambiando. ¿Cómo cambiando tu precio? O sea, tu precio era un es Macri, pero le puede... es otro ahora. Claro. Pero, en el país de los cisnes negros, ¿no? O sea, sí, pero veo una diferencia entre Macri y los gobernadores, porque creo que Macri sí tiene su suerte atada al éxito o fracaso de este gobierno, independientemente de lo que él haga. Sí. Y no, los gobernadores no. Los gobernadores me parece que ahí marcaron una distancia. No, marcaron una distancia. Claro. Ya se jugó, ya cerró, ya es el acuerdo. Por eso cuando Estados Unidos le pide al gobierno, mostrame a ver que realmente tenés vocación de diálogo, dame un gesto ahora de que esta va a ser tu actitud post-26, el gobierno hace, a ver qué hay. Ay, me queda solo Macri. Y habla con Macri, que es lo único que tienen en la oferta, digamos. El que lo ve es Guillermo Franco, que empieza a trabajar ahí desde... No, y tiene una puerta trasera dentro de esa negociación con un equipo del PRO que está vinculado a Provincias Unidas y alguna posibilidad de reincorporar el diálogo ahí. También tiene diálogo. No, pero qué con lo que dijo Moncho acerca de cuando dijo, es el presidente. La máquina de cometer errores que encarna la figura presidencial. Ayer en la entrevista con Majul, Milei también reconoció que había convencido el equipo económico de desarmar las LEFI, que era algo que se hablaba y era un rum, después sí lo va a profundizar, pero él mismo cuenta que la decisión la condujo él. Reúne el equipo económico y los convence. Entonces son muy unipersonales, decisiones que son errores. O sea, Esper es un error, las LEFI fue un error y ahora se me pierde alguna más. Bueno, ni que hablar, vamos para atrás con todas, con Español o con lo que fuera. Son errores del presidente, más allá del poder que pueda tener Santiago Caputo en algún momento, Guillermo Franco o Karina Milei.
Y eso medio como que es una especie de red sin contención, cuando el tipo tiene la última palabra y se equivoca. En 2021 irrumpe Milei en la escena. Irrumpe un partido nuevo que recién se terminó, el partido de la Libertad Avanza recién se terminó de conformar a principios de este año en todo el país. Sí. Muy rápido, lo hicieron muy rápido, esa gestión fue meteórica. Sí. Lo que quiero decir es que son procesos políticos que vienen sin equipo, sin conocerse, productos de figuras individuales más que de agregados políticos. Estoy hablando de un peronismo, un radicalismo, más allá de... Sí. Hay gente que se conoce hace años, que viene trabajando, que se viene formando. Bueno, eso es casi como una licitación vacía en el gobierno. Tenés que pedir prestado, Pablo, y te vas conociendo también. Sí, pero la templanza del líder, digo, ¿no? Se equivoca el líder. Sí. Yo pienso lo mismo que Gonzalo, Pablo, porque si me pongo en abogada del diablo, digo, la verdad es que en el gobierno de Alberto Fernández se conocían todos, eran todos expertos en política y eso tuvo una dinámica de fracaso. Pero porque no se murió por internismo. Bueno, por eso, o sea, que tengan expertise político y que se conozcan entre todos no quiere decir que después la dinámica del poder no sepan tomar decisiones y fracasar. Lo que digo que en situaciones límite se nota el amateurismo. Quiero decir que no se conozcan no quiere decir nada. Mirá, el ejemplo es los últimos audios cuando se graban en la Cámara de Diputados. O sea, se estaban grabando entre los propios diputados. En el momento de crisis, quedás en manos de alguien que no lo puede... Y ojo que... Y en el momento de crisis, un gobierno de políticos profesionales, ¿qué hizo? No, puede salir mal también. Lo vemos con el gobierno, pero... Finalmente o sea, el enojo personal, la dinámica personal... Puede ser igual de dañina, obvio. Sí, lo vemos en el gobierno, pero estoy muy de acuerdo porque, y lo digo públicamente cada vez que puedo, la pauperización que estamos viviendo de la actividad política de todas, es global, absolutamente todas las fuerzas, es tremenda. Claro. Lo ves en las discusiones en diputados, lo ves en las discusiones, no las que podemos ver, ¿no? Las que son a la luz del día, digamos. Te lo cuentan los que están haciendo rosca y operaciones todo el tiempo. El rol del armador político tan importante para esta actividad ha caído un poco en desuso. Se reemplazó por aquellos que tienen mejores relaciones con los empresarios. Entonces cambió la lógica. Bueno. Nosotros tenemos como el hábito de ver un montón de veces como las discusiones políticas, la Cámara de Diputados y demás. Hagan la prueba un día de ponerle la sesión del Congreso a alguien cercano a ustedes que no esté en la política o en el periodismo, y cuando ve la dinámica de esas reuniones, ve cómo hablan, ve cómo... Estoy hablando... O sea, fuera de cualquier caso, ven cómo hablan, cómo se gritan, o sea, la gente, la manera, la cantidad de palabras que tienen los legisladores es impresionante. Nosotros lo tenemos completamente naturalizado, pero está mal eso que pasa. Es verdad, ese ejemplo. Está mal eso que pasa. Si vos ponés a alguien que está afuera del asunto, si pusieras el televisor mudo o no lo veas, es peor. La gestualidad, sí, es un ejercicio de debate. Claro. Ese ejercicio. El miércoles lo voy a poner mudo, a ver qué pasa. Pasa mucho con los debates presidenciales y demás, que muchas veces se analiza la cuestión corporal y la gestualidad. Entonces, a propósito, solo te enfocás en qué pasa en la gestualidad. Entonces, dejás sin volumen para no estar... Es impresionante lo que te da ese ejercicio cuando estás con un poquito de cancha para entenderlo. Sí. ¿Qué pensás de... Santilli es una llave de luz? O sea, una tecla para tocar y que se ilumine un poco algo. Mirá, Santilli, que lo conocemos bien, sabemos bien quién es Santilli. Ayer un gran amigo mío me compartió, después lo hicimos público en redes sociales, un muy buen razonamiento. A ver. Mendoza, o sea, mejor, sí, digo bien, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y ahora Provincia de Buenos Aires encabezan lista gente que no es pura de la Libertad Avance, que es prestada. Que son del PRO. Y eso es más o menos el 50% del electorado nacional, porque son 3 distritos muy grandes en cantidad de electores. Pro de Juntos, ¿no? Pro radicalismo, claro. Es una lectura bien interesante. ¿Y en Entre Ríos quién encabeza? No, ahí sí venía Lynch. Entre Ríos encabeza gente de la Libertad. Pero ahí está sólida la alianza, ¿no? Porque hoy, de hecho, Frigerio le armó el mejor actor. Como hablábamos de Macri, está atado a la suerte de la Libertad Avanza. Cerró una alianza... Además, tiene que ir hasta el final. Y 2 libertarios. Los 2 candidatos son de Milei en Entre Ríos. Pero cuando hace el acuerdo, Milei volaba en Entre Ríos, tenía una intención de voto, pero brutal. Claro. Entonces Frigerio dijo, ya está. Lo mismo pasó en Mendoza, lo mismo pasó en Chaco. Que igual
Siento que en esas provincias el resultado no va a ser malo para el gobierno. El problema es que el porcentaje de votos obviamente te va a dar bajo. Pero hay provincias donde, o sea, no va a ser la tragedia de la provincia de Buenos Aires, me parece. Hay un montón de provincias que al final viste entre, sí, bueno, espera, ok, o Cristina Massa y Alberto. No es cero la posibilidad de que el gobierno, en cantidad de votos sumados o en bancas obtenidas, pueda imponerse incluso en octubre. Eso no está descartado. Lo único que sí se descarta de plano es un escenario arrasador de gran cosecha de bancas. Ese ya sí que está corrido. Pero podría ocurrir porque... Puede ganar con muy poco el gobierno. Puede ganar con muy poco. Recordemos que lo que está enfrente tampoco está ordenado. Es un producto interna. No, lo que pasa es que ahora hacen silencio y déjalo que se equivoque. El peronismo se llama diferente vos tenés 14 denominaciones distintas del peronismo en esta elección. En esta elección de octubre. Vos lo contaste en las redes. En 13 provincias está Fuerza Patria, en el resto no. Exacto. El resto es peronismo. En serio, se me había perdido eso. Son 14 peronismos. Formas. Hay 14 nombres distintos. Hay 11 que son diferentes a Fuerza Patria. Qué bárbaro, claro. Y se llaman de distinta manera. No sé, me acuerdo ahora rápido, Formosa Frente de la Victoria. Sí. Fue cambiando. Fue Frente Pueblo en San Luis. Y la Libertad Avanza. Eso igual pasa muchas veces cuando no son gobierno, digo, no solo con el peronismo. Me acuerdo con Cambiemos, digo, pero porque se hacen alianzas como locales, se provincializa la elección, es también parte de una estrategia. Pero que no pasa cuando es nacional o cuando vos sos oficialismo, como pasa con la Libertad Avanza. Y que tampoco pasa en las presidenciales, pasa más en la legislativa. Claro, por eso. Pero bueno, es un dato para que lo entendamos, porque por ahí a la hora de las sumas finales, cuando empecemos a ver cómo salió, estemos todo el domingo a las 9 y piquitos, cuando arranquen los resultados. Sí. Hay que ver cómo se presenta esa sumatoria, porque por nombre, por afinidad, porque también es raro agarrar y que el gobierno diga, vamos, esto se va a llamar peronismo, es raro. No es lo técnicamente correcto. Entonces va a tener que... nosotros vamos a tener, todos lo que analizamos y vemos, nos interesa, vamos a estar con una calculadora aparte sumando todos estos 14 distintos nombres para ver cuánto sacó el peronismo a nivel nacional. Pero esos 14 son peronismo, son kirchnerismo... La mayoría está dentro del mismo, es difícil, está bien lo que decís, pero claro, porque está todo dentro de ese tronco. No, eso es aparte, lo tomás como provincial. Aunque es peronismo, yo no discuto que sea peronismo. Pero eso es Provincias Unidas. Claro, está bien. Y eso. Esa pregunta me parece es más válida para Natalia de la Sota. Natalia de la Sota, ¿qué es? Porque Schiaretti es Provincias Unidas y es eso no es seguro no es kirchnerismo. Natalia de la Sota no me queda tan claro. No, el kirchnerismo presenta a su candidato. Por eso digo lo de Natalia de la Sota, no me queda tan claro. ¿Sabes qué? Me pregunto, estoy reflexionando. ¿Se está agotando el modelo o la moda o lo que fuera de poner en las listas gente que no es de la política? Por esto lo digo. También hubo zozobra con el nombre de Karen Reijard. Hubo zozobra porque dijeron, uy, pará, si cae Esper, ¿quién viene? Viene... Karen Reijard. Hay que sacarla también, hay que mover esto, no sé. Hubo toda una discusión ayer. Y la verdad que si te pones a pensar, funcionó muy bien ese eslogan de traigamos gente que no es de la política, pero pegó la vuelta, porque después la gente que no es de la política no encarna ni siquiera el modelo que defienden, porque Karen Reijard no sabe defender las ideas de la libertad, si es que existen, tampoco lo sabe hacer Virginia Gallardo. No tengo nada contra ellas, pero se nota que hay algo que no funciona, a los fines electorales incluso. ¿Se habrá acabado esta idea de incorporar a los advenedizos? Habrá que ver. Yo creo que siempre estamos viviendo en dinámicas tan locas, ¿no? Tan histéricas con las redes y el bombardeo y todo el tiempo que terminás siempre favoreciendo al que más conocen sobre otro tipo de atributos de la política. De repente. Claro. Entonces yo creo que eso va a estar difícil que se despeje esa X. Vos me preguntás a mí, a Pablo, en mi opinión personal, y a mí me parece que es demasiado importante lo que se define en la política para que quede en manos de gente amateur. Lo que no quiere decir que todo el mundo tenga, porque si funciona la democracia, tenga la posibilidad. Y hay casos incluso de gente que ha entrado con muy poca experiencia y ya se ha hecho, y hoy por hoy son señores y señoras políticos. Sin lugar a dudas. Pero ese es un camino más largo y más costoso. Camino largo, exacto. Yo creo que eso lo vamos a seguir advirtiendo, eso creo que se va a seguir pasando. Habrá que ver con qué nombres, ¿no? Pero, insisto, porque el gobierno finalmente, lo que vos nos hacías notar, esa reflexión de tu amigo, finalmente el gobierno está yendo a buscar lo que hay que buscar. Te guste o no, está yendo a buscar cuadros de la política. De hecho, hoy a la mañana lo escuchaba a Santilli, insisto con esto, y cuando Santilli habla, y vuelvo a repetir, lo conocemos perfecto Santilli entero, le conocemos la tira entera política, por lo menos
es un elogio que le voy a hacer. Habla un tipo que entiende lo que tiene que decir. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, vamos a tratar de vivir tranquilos, vamos a pensar con más empatía, con más manejo del discurso. Claro, y vuelvo a esto. Hoy el reloj de arena marca 20 días. En 20 días estamos viendo cómo salió la elección. No es nada. Tic-tac, tic-tac. 20 días en Argentina, que así. Pasa todo y no pasa nada. Cerrar los ojos y estás ahí, parece que pasan 5 años al mismo tiempo. Mi sensación sigue siendo que en 20 días, de todos modos, el gobierno va a presentar un triunfo, sea el número que sea. No sé, esto igual es especulativo. Lo va a tener que trabajar. Vos podés decir, bueno, ¿cómo interpreto la elección? ¿Por mapa pintado? ¿Quién ganó en cada provincia? Puede ser por cantidad de votos totales nacionales, por cantidad de banca. Bueno, distintos análisis. La efectista es mapa y cantidad de votos. La que... creo yo, los que entendemos un poco de análisis político y demás, tenemos que mirar es cuánto valieron las bancas, porque esa es la gobernabilidad de acá tercio, al final de tu mandato. Viste que ayer Milei en la nota con Majul insistía con qué gobernador no va a estar de acuerdo, después vos tendrás que negociar. Viste que si después de la elección, reforma tributaria, reforma laboral, hablaba de esas reformas que tienen que llevar al Congreso. Sí. Simplemente es ordenar. A ver, tener en cuenta que no sos el único iluminado de este país, que tenés que negociar, que tenés que ir con reformas que sean acordadas, sostener aliados, no orinar desde la estratosfera a todo el mundo y no creerte que sos el 10. Sí, hay que ver si eso es eso que ayer pareció aparecer en esta entrevista es realmente algo que está incorporado o como pasó, lo hemos visto con otros líderes políticos, te acomodas un discurso en función del clima que necesitas y después sos como sos. Y se terminó. Y entonces después bancás a esperar hasta que todo el mundo dijo, loco, basta. Después también hay que ver cuál es el resultado electoral, ¿no? Porque absolutamente. No solo por él, también por los demás. Obvio. Porque... qué sé yo, lo decías, ¿cómo era lo del el poder es cruel? Sí. El poder es cruel. Hay que ver qué resultado y de cómo va a plantear el gobierno para decir que tuvo éxito el 26. Eso era lo mismo que decíamos el 7 de septiembre. Y la verdad que el 7 de septiembre a la noche no había manera de decir que el gobierno había tenido éxito. Verdad. Ni pintando el mapa, ni contando los votos. Porque no había manera, porque había sido un fracaso rotundísimo. Yo el jueves hablaba con un funcionario del gobierno y le decía, che, ¿cómo están? ¿Qué expectativas? Bueno, yo, porque pueden ganar aún con muy pocos, sí, pero 35% de los votos estamos en el límite. Si nosotros sacamos menos de 35... Te tenés que ir y no hay manera no quiero aventar ningún fantasma en la comparación, pero lo busqué para tener un dato de una elección así, te tenés que ir al 2001, el medio término de la Rúa. En el 21, ¿cuánto sacó el peronismo? Ahí fue. Y sacó un poquito menos del 30, a nivel nacional estoy hablando. Menos del 30. Ah, menos del 30. El gobierno dice el 35. Porque en el 21 el peronismo no saca 30. No, saca un poco más. Pasa que igual perdió. No, sacó bastante más. Porque fue después de la foto de Olivo, ¿se acuerda de la elección de medio término? Que fue muy mala. Fue la primera elección donde se encendió la alarma del ausentismo. Claro. Donde a todos nos parecía que era producto de la pandemia, el miedo, el enojo. Mira, ahí cuando la gente no tiene que votar, no va. Y después vimos que era una tendencia que irrumpe y se fue consolidando en el tiempo. Ahí abriste el tema de la apatía, que es un tema presente, porque si recogemos las conversaciones sociales que tuvimos nosotros el fin de semana, en el club, en los ámbitos que habitamos, todos dicen, pero la puta madre, ¿a quién voto? ¿En quién creo? Porque está muy, muy presente esa conversación, muy presente viene, al final, a este tampoco le puedo creer. O sea, yo me había desencantado con el peronismo, que esto, que lo otro, ¿no? Y ahora estos que venían a proponer, tampoco les puedo creer. El tema de la apatía puede ser un factor determinante, supongo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser en promedio mayor el presentismo en esta que es nacional, que... Fíjate que en provincia de Buenos Aires finalmente no fue tan baja la participación. No fue baja provincia. 61%. Pero y solo provincial. 61 o 66. 61%. Pero comparado con la participación histórica de la provincia es bajo. Pero nunca habías votado, pero estabas siempre votando legisladores nacionales. Pero esa elección, Ceci, vos acordate que era todo el aparato de los municipios. O sea, en esa elección vos estuviste muy movilizado o sea, es una elección local, es cierto, pero con mucha movilización territorial por parte de los intendentes. Sí. Podrías tener menos participación ahora. Eso es la gran incógnita. Esa es una de las primeras incógnitas ahora, es qué incentivo tienen los intendentes que tuvieron un cierre de listas bastante, los del peronismo estoy hablando, que tuvieron un cierre de listas bastante destratados a poner la misma energía que pusieron para la elección de septiembre. Es una incógnita, lo que no lo dice siempre sabemos. Moncho, que ahora ganaron. Es una incógnita. Y ganaron por mucho. Claro, ahora tienen un incentivo que es que
ven que capaz que no se tienen que pelear tanto. Claro. Vos ves, la última, Pablo, vos ves que esto es determinante sí o sí, viste que se presenta como algo, acá me lo está haciendo notar un colega que nos está escuchando. Sí. ¿Determina el periodo 2026-27? ¿Esto es muy determinante o es finalmente que la Argentina seguirá siendo No, el resultado. Sí, sí. No, si el gobierno tiene un resultado, como hablábamos, más en el entorno al 35, y esto que hablamos, todos van a ver, todos van a ver eso. Los que vivimos en Argentina y los que están viendo si te van a dar o no una tira de oxígeno abajo del agua. Sí. Ojo, y un poco en los comunicados del Tesoro y alguna aclaración salió, bueno, todo va a estar un poquito supeditado a cómo es la suerte de octubre. Exacto. Y acá lo mismo, los gobernadores te van a prestar capital político si vale tampoco. Macri, ¿cuál van a hacer esa exigencia de Macri? Porque no es lo mismo ganar por 40 que por 35. Bueno, en esa crueldad de la que hablamos y en esa negociación política que nunca es a los besos, es muy, muy importante este medio término y puede precipitar un montón de cuestiones que yo no sé, y vuelvo a lo del amateurismo porque me tiene preocupado, cuánta espalda para aguantar ese tipo de situaciones tenemos hoy en cancha. Gracias, Pablo. Interesante. Pudimos conversar sobre lo que acontece y ahí nos hacía notar Pablo Salinas que son 20 días menos, tic-tac. El reloj de arena dijo, nuestro invitado está dado vuelta y